Permítame solo una reflexión que puede ser poco popular, pero hay que decirle igual. Los feriados regionales se tramitan con una facilidad impactante. Y sí, seguramente usted está escuchándonos ahora en Coquimbo o en Antofagasta y no le gusta y va a decir no estoy de acuerdo y está en todo su derecho, pero fíjese que se tramitan con una facilidad en estricto rigor, días antes se ponen todos de acuerdo. Ojalá ocurriera lo mismo con la agenda de seguridad, ojalá hubiese un acelerador donde todos se pusieran de acuerdo y se dieran en sus puntos, en sus miradas para poder acercar una agenda de seguridad. Hoy mataron a una niña de 13 años. ¿Tendrá o no tendrá relación? ¿Se tendrá que investigar? ¿Son víctimas? ¿Iban saliendo de una casa? ¿Tienen implicancias? No lo sabemos. Eso se lo dejamos a la investigación, que seguramente vamos a estar muy atentos a ello e informando obviamente los pasos que se dé. Pero mataron a una niña de 13 años. 13 años. Las bandas criminales están al acecho. Es una ruleta rusa para cualquiera que está en este minuto escuchándonos. Puede ser víctima, suben a los buses, asaltan arriba de los buses, esa es la realidad. Ojalá los feriados se tramitaran estas leyes se tramitaran con la misma efectividad con que se tramitan los feriados, donde ni siquiera se consideran a las pymes, que obviamente hay un impacto económico para ellas también referente a lo que pasa con esas medidas. Ya, cierro el paréntesis inicial. Hay que un paréntesis que, claro. Mira, ¿sabes lo que ocurre? A ver, igual que los retiros de los 10%. Pero brevemente respecto al tema de la seguridad. Se habla mucho del tema de las garantías individuales, de la libertad de las personas. Y nosotros queremos reiterar aquí que ya hay muchos chilenos a los cuales se le han cercenado ciertas libertades. La libertad de desplazamiento. Hay gente que no puede salir de su casa pasada determinada hora de la noche y hasta determinada hora de la madrugada por la inseguridad. Obligado a vivir encerrado. O sea, en un virtual toque de queda, podríamos decir. No hay toque de queda decretado, pero hay gente que tiene que obligarse a un toque de queda porque si no, peligra su seguridad. Eso yo creo que es un dato muy importante porque ¿puedo complementar? Vamos a hablar muchas veces de políticos que hablan desde una comunidad porque ellos no viven esa realidad. No la viven, no la perciben. Sí, pero hay que estar... no es necesario vivir en medio de esa realidad para poder entender esa realidad. Y es solo conversar desde un conserje hasta cualquier persona que uno se encuentre en la calle y tenga un diálogo. Lo que pasa es que uno tiene un diálogo honesto, a eso me refiero. Tiene la sensación que yo creo que uno de los dramas de la política, en la medida en que la política se ha mediatizado y donde para un político más importante, más que el contacto con la gente, es cómo a través de los medios o la televisión, la radio, etcétera, se comunica con esa gente, que se empieza a generar, esto es una opinión bien personal, una especie de dicotomía entre esa persona, porque son personas los políticos, ustedes quizás no, siguen siendo personas, una dicotomía entre esas personas y el rol que asumen. Entonces uno a veces se encuentra con el rol que uno ve público, que ellos transmiten, y que es bien distinto a cómo son en persona. A ver, esto es bien raro. Hay una especie como de esquizofrenia por la asunción de un rol. Entonces uno dice, bueno, pero esta persona que ahora me habla como ministro, diputado, senador, jefe de servicio, seremi, ministro, presidente, es el mismo que cruzó por la calle. Y parece que son personajes, o sea, personas distintas. Es raro. Hay una percepción probablemente que, bueno, insisto, una opinión bien personal. Entonces, uno dice, bueno, ¿quién es finalmente? Porque claro, ante esa dicotomía, la credibilidad empieza a hacer agua, po. Lo hemos estado viendo en estos días con todos estos debates de los 50 años, con el tema del Consejo Constitucional, cuando se habla de repente de las reformas que se requieren, y yo dice, bueno, pero esta persona me está hablando. Cuando se pone un micrófono parece que es otro. ¿Quién es finalmente el que habla? El problema, Aníbaldo, es que nosotros estamos cruzando una delgada línea, y esto lo pueden decir los que han vivido en México o los mexicanos que están en nuestro país, en Colombia, en países centroamericanos, que es la industria de la seguridad. Estamos ya de lleno, ya cruzamos ese... A ver, estamos hablando de autos blindados, en Biobío, en la unidad de investigación, hemos sacado de reportaje los autos blindados, la presidencia de la República ha adquirido autos para blindar. Tenemos empresas de seguridad que usted incluso puede contratar para que lo sigan, para seguimiento controlado. O sea, ahora hay que grabar las patentes, que eso sale del bolsillo de cada uno de nosotros. Antes fue el cierre de los pasajes en vez de que una ley para abrir, y que es todo al revés. Todos tenemos primero pagar
porque hay que contratar cámaras, seguridad, grabar esto, grabar lo otro, y además tenemos que contratar empresas de seguridad para las empresas o para la casa, para el condominio, etcétera, etcétera. Y cruzamos una delgada línea. Y lo que dicen los países que saben de esto, como México, cuesta mucho, porque es una industria que mueve mucha plata y que después es muy difícil volver. Cuando se cruza esa línea de la industria de la seguridad, después es muy difícil volver, porque además se genera también esta falsa realidad de necesitar. Yo le digo ahora, estamos a un paso, y acuérdense de mí. Vamos a empezar a ver a los grandes empresarios, y los medianos empresarios van a seguir con escolta. Y no soy un exagerado, porque hay políticos que saben que ya hay empresarios que están contratando policías en retiro para custodiarlo. Y empezamos a cruzar estos límites, que nadie porque es incómodo decirlo, pero ¿sabes lo que pasa? Es que esos empresarios probablemente después lo van a meter también en los flujos los más chicos, los que vienen después de esos grandes empresarios, y se empieza a generar la desigualdad de la seguridad, que es brutal, porque ya está instalada. Las comunas que tienen más recursos tienen más autos de seguridad en las calles, por ende tienen más patrullaje, porque olvidémonos de Carabineros, esto ya es ráscate como pueda, y las comunas que tienen menos recursos tienen menos posibilidades de tener patrulleros, ¿no es cierto? Y por ende la seguridad se transforma en una desigualdad que empieza a ser brutal. O sea, es un negocio, genera una brecha todavía mayor, y por lo tanto también genera una desigualdad mayor en términos incluso geográficos, territoriales. Así es. O sea, ya lo hay. Es que por eso digo, ya lo hay, pero esto viene a acrecentar aún más. O sea, los que han tenido y hemos tenido la suerte de conocer otras realidades aquí mismo en la región latinoamericana, uno ve, y yo recuerdo Venezuela reporteando, oye, ¿qué hace toda esa gente fumando afuera? No son todos los guaruras. ¿Qué son los guaruras? No, son los guardias de seguridad de las familias que tienen recursos, pero son los ricos. No, si tienen, pueden ser enchufados, los venezolanos saben a lo que me estoy refiriendo, pueden ser los enchufados, pueden ser personas que tienen recursos y que viven en Venezuela. Y se mueven con seguridad, con escolta. Claro, el problema es que como se convierte en un negocio, también es un negocio que puede efectivamente generar sensaciones de inseguridad para justificar su negocio. Claro. Ojo con eso. Y ahí está el peligro, porque es una industria que, insisto, avanza, y después retroceder es muy difícil por lo mismo, por lo que tú dices, porque se genera la sensación y después, bueno, no es que queramos, pero es la realidad, ¿eh? A veces hay que tener baños de realidad. Mientras otros están preocupados del Twitter, por cierto, en vez de gobernar, y esto va para todos lados, derechas e izquierdas más preocupadas de lo que dicen en las redes sociales que de los temas concretos. O sea, esos temas concretos, digamos que a la hora de las campañas políticas todos los mencionan, ¿no? Todos dicen, mira, estas son las prioridades, y después se acaba la elección y como que se olvidaran, ¿no? O quedan, o no es que se olviden, entran en una especie de litigio de área chica donde finalmente poco se resuelve. Ya, está eso, y está hoy día, aparte algo que lo decíamos en titulares, empiezan las votaciones también de las enmiendas para ir al pleno, para las votaciones. Recuerde usted que el plazo del Consejo Constitucional tiene una fecha, en noviembre tienen que entregar el texto final, y vamos a ver las enmiendas que presentaron los republicanos, que han generado también polémicas internas, pero dentro de las propuestas de texto hay algunos puntos que obviamente se empiezan a asomar, y también que dividen a la propia derecha. No crea que esto es solo un coro de la derecha, porque la derecha también se enfrenta a varios puntos. ¿Y por qué hablo de la derecha? Bueno, porque la derecha tiene la mayoría y tiene el control en definitiva en el Consejo Constitucional a raíz de la votación de la cual participaron los chilenos de forma obligatoria. El asunto es que en el capítulo Poder Judicial es bien interesante, nosotros lo dimos a conocer el martes acá, se ha escrito bastante durante la semana respecto a este punto, y hay varios aspectos, y probablemente los del ámbito judicial, los probos obviamente aplauden, pero los que han tenido por ahí sus recaídas, digamos, de esa forma, ayudando, apitutando a amigos, a familiares, negociando también con el Ejecutivo y con políticos en casa las nominaciones de notarios, de conservadores que a ellos les gusta, etcétera, etcétera, se han puesto nerviosos porque, lo decíamos acá, en el capítulo de Poder Judicial hay un punto en que se señala directamente, y esto es muy interesante, se señala directamente
en que, y se lo voy a leer textual, no podrán ser nombrados ni promovidos, este es el artículo 11, no podrán ser nombrados ni promovidos en cargos del escalafón secundario del Poder Judicial, es decir, los mismos notarios, conservadores y otros, a personas que tengan la calidad de cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, colaterales hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿De quiénes? Del presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, fiscal nacional, ministros de Corte, apelaciones y ministros del Tribunal Constitucional. Esta inhabilidad se extenderá por 2 años desde el cese de funciones de la autoridad respectiva. O sea, los que son notarios y hermanos de diputados no podrían serlo. Bueno, es una propuesta, hay que ver. Esta es una propuesta, no, evidentemente, claro, pero que genera incluso tensión dentro de la misma, entre Chile Vamos y Republicanos. ¿Por qué? Es súper fácil, lo hemos dicho acá. Por muchos años, la UDI, podrán salir a decir que no, pero la UDI, el Partido Socialista, en su minuto los radicales, hoy día mucho más debilitados, algunos demócratas cristianos, tuvieron mucha incidencia en las designaciones. Designaciones de notarios, de conservadores que se transforman en millonarios. A ver, que ¿sabes lo que pasa? Que se jugó un cierto equilibrio, y en ese equilibrio estaban también las prerrogativas para la designación de muchas cosas. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Desde el Tribunal Constitucional, ahora me toca a mí, ahora le toca a usted, Corte Suprema, ahora me toca a mí, entonces por lo tanto ahora tiene que haber una persona de tal sensibilidad o de esta otra, pero eso también baja, y al bajar ya se, digamos, los intereses son más pedestres, y el pituto. Muchas veces ubicar al amigo, entonces esos grandes favores en virtud de los cuales se quiere establecer una cierta equilibrio político más abajo ya no es un equilibrio político, es un equilibrio de intereses bien particulares, donde hay funcionarios, digamos, del aparato público, bueno, que ponen a gente cercana. Y cuando digo cercana, a veces a familiares directos. Ahora, terminar con eso no se logra con una declaración, con un artículo. No. Terminar con eso requiere una voluntad del espectro político de terminar con estos privilegios. Estamos hablando de privilegios. Privilegios del mundo político que muchas veces ha abusado de ello y que, si uno mira la parentela en Poder Judicial o en instancias cercanas, es realmente... A ver, va más allá de la estadística, ¿no? Porque hay una estadística, cifra, ¿no? ¿Qué porcentaje? No, ahí se descuadra absolutamente. ¿Es algo nuevo en Chile? No. Evidentemente esto no es nuevo, sí, esto viene desde hace muchísimo tiempo. Ponerle freno es importante porque también eso puede ser un vicio de corrupción. Es que el mérito, y más allá de lo como tú dices de estos textos, de estas propuestas constitucionales, es ¿dónde quedó el mérito? Bueno, pues ¿qué ha pasado con ¿dónde quedó aquellos que... Pero si hasta la alta dirección pública ha sido trampeada. Sí, las designaciones por alta dirección pública también han sido trampeadas. Un concurso, como en la terna, no está quien tú quieres nombrar, se declara vacío para que se haga, ¿no? O desierto. Perdón, concursos que cuestan mucha plata. No son baratos. Ya. Echa la ley, echa la trampa. Lo bueno o lo importante acá, y esto, ojo, conversando con varias personas que tienen que ver con esto, y uno se empieza a dar cuenta que incluso hay corrientes del Frente Amplio que están de acuerdo con Republicano cuando se habla de este tema, cómo se enfrenta la corrupción. Efectivamente, esto es mucho más profundo, lo cual lleva a que hay una suerte de sensibilidades, probablemente de algunos que están entrando en política, que ojalá no se maleen con el paso del tiempo, digámoslo así. Porque algo ocurre dentro del mundo político que al corto plazo o al paso de unos meses se terminan mareando y se olvidan de todo lo que dijeron. Información plural, opinión independiente.